Capítulo 2 parte 5. Perfofame faul, no quise llevarte a la contraria, chilló a Waltrauta mientras Raúl tiraba de sus mejillas con fuerza. Parecería un chiste si las mejillas de Waltrauta no estuvieran rojas hinchadas por la fuerza del pellizco. Me diste tu palabra de huir cuando te lo dijera, ¿no es así? Punto fi. Chilló a Waltrauta. Te dije repetidamente que te fueras cuando enfrentaba a las dríadas. Punto no. Coma fi. Chilló de nuevo la rubia. Sabes que no estamos en un parque de diversiones, ¿verdad? Waltrauta chilló. Esta se zafó de los dedos de Raúl de un tirón. Pero estabas rodeado por una buena cantidad de enemigos, pensé que íbamos a morir. Raúl tomó la quijada de Waltrauta con una mano haciendo que sus cachetes y labios se apretaran al frente. Por eso mismo debiste de irte. Te dije que yo era bueno huyendo y aún así me desobedeciste. ¿Pero en qué estabas pensando? Waltrauta bajó la cabeza. Anda ya, perdona ya, soy tonta y pensé que íbamos a morir, por lo que quería estar a tu lado. Chilló la asgardiana con tono pueblerino. Raúl soltó a Waltrauta. Parecía que ver a una mujer disculparse de esa forma lo había doblegado un poco. Escucha, tonta, eres demasiado joven para morir. Aún no terminas de pulir tu poder o habilidades, por lo que sería un desperdicio que murieses en un lugar como este. Raúl tomó un panfleto de su mochila. Este brillaba con fuerza. Era el pergamino de escape que les habían dado antes de entrar. He fortalecido este panfleto con mi poder, por lo que debería de estar reforzado y tener la suficiente energía como para sacarte de aquí. ¿He reforzado con tu poder? No me interrumpas. De aquí en adelante será mucho más peligroso. ¿Ya has visto que los enemigos ya no dependerán únicamente de su fuerza física o no? Por lo que cualquier descuido será la muerte incluso sin pelear de frente. Te volverás fuerte, lo sé, puedes entrenar para hacerlo, no es forzoso que escales las torres del cielo. Ya sabes lo que es fortalecerte peleando, por lo que creo que podrías fortalecerte más aunque no estés aquí. Waltrauta miraba el pergamino con el círculo de magia que se había vuelto rojo en lugar de la tinta negra con la que estaba dibujado originalmente. Yo seguiré subiendo, tengo razones para entrenar, pero como has visto, no soy bueno defendiendo a la gente. Si no puedes hacerme caso a partir de ahora te expulsaré de la torre. Raúl empujó el pergamino en Waltrauta, en su pecho mientras la sostenía con fuerza. Waltrauta podía sentir la firmeza de la fuerza de Raúl. No dejaré que mueras estúpidamente, Waltrauta. Si no puedes hacerme caso te sacaré de aquí. Waltrauta apretó los puños. Pero, yo quiero volverme más fuerte. Si no, no podré lograr mi sueño. Además, ¿qué será de ti si te dejo solo? No sabes producir agua, tampoco magia de barreras. Además, seguro que te vuelves loco de estar solo. Raúl le sonrió. Y ya he experimentado la soledad antes, puedo beber la sangre de los monstruos y esconderme muy bien, por lo que podría conseguirlo de alguna manera. Está bien, te haré caso, Raúl, pero solo si me prometes que no morirás. Raúl exhaló. ¿Por qué es que piensan que moriré? Eres la segunda persona que me condiciona a no morir, ¿tan débil me veo? Zenobia se fue en un círculo de magia del Vaticano, se transportó a su cuarto de descanso en la residencia Yodou. Lo hizo inmediatamente al terminar de escuchar el informe del dúo de exorcistas. Fue un viaje directo sin escalas, por lo que tardó 5 minutos en llegar hasta Japón, obviamente usando una buena cantidad de poder mágico, pero eso carecía de importancia. Cuando llegó, Zenobia fue al cuarto de conferencias. Aquel día había ido al Vaticano para ayudar en una cacería, por lo que había dejado uno de los familiares de Akeno y Mejima como sustituto en sus clases en la universidad. Zenobia sacó su celular y mandó varios mensajes. Es urgente, tienen que regresar, estoy en la sala de conferencias. Fue su mensaje, simple y sin explicaciones. En menos de 5 minutos algunos círculos de magia aparecieron. De estos salieron Akeno y Mejima, Koneko Toujo, Asia Argento, Irina Shidou y Ryas Gremori. Las recién llegadas tenían los semblantes opacos, sus finas facciones se veían delgadas, y sus cuerpos aunque fueran estéticamente atrayentes eran un poco delgados, algo que ya era notorio para chicas que eran delgadas en primer lugar. ¿Qué pasa, Zenobia? ¿No ibas a cazar un par de seres sobrenaturales en Brasil por pedido del Vaticano? Le preguntó Ryas a su caballero. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Akeno y Mejima. Se podían ver como si tuvieran días de no dormir o solo estuviera sin ánimos, pero bien encubiertos con una actitud amable. Debajo de los ojos de Akeno se podían ver ojeras bien cubiertas con un poco de maquillaje.
Zenobia guardó silencio un momento antes de comenzar a explicar. Se veía ansiosa, pero su temple forjado peleas tras peleas la hizo guardar un poco la calma. Como saben, el día de hoy que regresamos del inframundo fui a petición del Vaticano a brindar ayuda en la cacería de algunos seres sobrenaturales renegados. Como estábamos en el inframundo, el mensaje me llegó 2 días después de que las exorcistas se fueran, y para cuando fui al Vaticano a brindar ayuda los exorcistas ya habían vuelto. Rías estaba a punto de preguntar qué tenía que ver eso con que las mandara a llamar solo a ellas e incluida Irina. Los enemigos que fueron a cazar las exorcistas reencarnadas en ángeles estaban fuera de su liga. Esos seres sobrenaturales eran una mujer lobo y un hombre tigre, ambos clase a nivel de peligro, por lo que las dos fueron apaleadas y dejadas al borde de la muerte. Cuando estuvieron a punto de preguntar algo, Zenobia levantó la mano para hacerlas callar. Ellas no murieron. Un sujeto apareció y peleó contra esos 2 seres sobrenaturales, los derrotó a ambos y ayudó a sanar las heridas que le causarían la muerte a las ángeles reencarnadas. ¿Y? ¿Ese sujeto les pidió oro o algo así? ¿Quieren que les preste algo de dinero? ¿No tiene suficiente el Vaticano? Creo que les mandan suficiente del diezmo. Respondió sin interés en la plática de Zenobia, aún dudosa de por qué las mandó a llamar la peli azul. El dúo de exorcistas solo llevaban pergaminos de sanación de bajo poder y aún así las ayudó a sanar. ¿Pergaminos de exorcista? Pero esos no tienen poder suficiente para sanar heridas mortales, ¿o sí, Zenobia? Preguntó Irina. Sí, yo pensé lo mismo hasta que las exorcistas fueron interrogadas más a fondo por Griselda Nesama. Aquel sujeto que iba pasando no pidió nada, y según dicen, activó los pergaminos para sanar las heridas de las exorcistas enviadas. Él las llevó a un lugar donde descansarán. Las exorcistas también comentaron que ese sujeto conocía a Miguel Sama y Gabriel Sama y por eso decidió ayudarlas. También sabía de las espadas sacrodemoníacas. ¿A que no fue por una tetera con té y algunas tazas? Realmente no tenía interés en la información de Zenobia. Si había algún problema solo tendrían que pelear y arreglarlo. Ella ya no tenía más interés en los problemas de los demás y se podía notar claramente por el desinterés de la explicación de Zenobia. ¿A que no comenzó a servir el té ignorando casi toda la conversación? ¿A dónde quieres llegar, Zenobia? ¿Cuál es el punto de que nos cuentes esto? Preguntó la pelirroja. Zenobia apretó los puños por un momento. Lo que les voy a decir es solo algo que contó la exorcista recién reencarnada en un ángel. Ella dijo que el sujeto que las salvó usaba una espada sacra de empuñadura de 4 picos dorados. También le mostramos varias espadas sacras y confirmó que la espada de ese sujeto tenía más poder sacro que Excalibur Destrucción. Ría se rascó la cabeza. ¿A eso iba todo? ¿Querían ayuda a los del Vaticano para buscar una nueva espada sagrada? ¿Es que no hubiera sido mejor haber llamado a Kieva? Rías, la exorcista reencarnada, dijo que ese sujeto vestía de forma sencilla. Era alto y de cabello largo hasta los codos. El color de su cabello era castaño y antes de desmayarse después de quedar herida lo vio convocando un guante rojo con 2 gemas verdes. Ja, ya veo, ¿y quieren que lo encontremos? Supongo que un usuario de espada sagrada tan fuerte debe de ser raro. Irina se masajeó la barbilla mientras pensaba en la espada. Qué raro, no recuerdo alguna espada tan poderosa, más fuerte que destrucción. ¿De 4 picos ascendentes en la empuñadura? Si me estuviera perdida diría que es Ascalo. Irina perdió la movilidad en sus cuerdas bucales, parecía que la saliva se la había congelado pues dejó de hablar de golpe. Un silencio incómodo se hizo de golpe ante la palabra sin terminar de Irina, fue como si entendieran a dónde quería llegar Zenobia explicando lo anterior. ¿A que no se le cayó la bandeja de las tazas del té antes de que Irina terminara de hablar y se quedara pausada al mismo tiempo que aquel no dejaba caer la bandeja de las tazas del té? ¿Ascalón? Pero eso es imposible. Ascalón se perdió cuando Isai desapareció por obra de Lilith Uroboros. Intentamos rastrear a Ascalón en el cielo pero nunca apareció en la tierra o el inframundo. Lo que quedó de los enemigos fue solamente cenizas en un cráter, y según la exorcista, quien la salvó tenía un parecido al chico que salía en el show de la televisión del mundo demoníaco y los videos de Devil Tube. ¿A que no se había quedado estática mientras le temblaban las manos? Sus ojos estaban bien abiertos y sus pupilas cambiaban de tamaño de grandes a pequeñas. Issei-kun, ¿está vivo? La cara de Akeno se había puesto pálida, como si una mamá hubiera recordado que había dejado a su niño en la escuela olvidado. Las distintas emociones se podían ver tratando de tomar forma en la cara de Akeno.
Zenobia ladeó la cabeza. No lo sé, pero si rastreamos a Ascalon podríamos encontrar a quien sea su portador actual. Ya veo, así que hay una posibilidad de que Issei esté vivo, se dijo Rias, a quien se le hacía un nudo de alegría e inseguridades en el estómago, combinado con miedo. No era para menos. Yodo Issei, el héroe del inframundo, había sido declarado muerto en el conocimiento de los altos cargos de las facciones. Se planeaba decir después de algunos años que el Sekiryu-tei había muerto en coma. Se declaró que Lilith Uroboros lo había secuestrado y antes que pudieran recuperarlo lo había dispersado en partículas de luz para que nadie pudiera tenerlo además de ella. Posiblemente había usado sus poderes de diosa dragona ligados al alma de Yodo Issei para desintegrarlo y que nadie más lo tuviese. Y aunque habían capturado a Lilith Uroboros, se creía que había sido rescatado por Office Uroboros tiempo después. Lilith Uroboros nunca respondió a las preguntas que se le hacían o a las explicaciones, por lo que no se le pudo sacar información. Irina, necesitamos ir al cielo de inmediato. Rias, viajaremos tan pronto como obtengamos una pista. Hay que preparar dobles para la escuela y permisos para entrar en otros territorios. Rias asintió. Ella misma no pudo reaccionar más rápido. Tenían que descubrir si aquel sujeto podría ser Issei. Ya podría dejarse golpear por él más tarde todo lo que él quisiera. Rias bajó a la planta baja. Quería dejar una nota explicando que saldrían algunos días. La casa era de Issei y Rias, pero los dueños originales eran los padres de Issei. Además de que muerto Issei la propiedad pasaría a sus padres y Rias se iría más temprano que tarde. Aún así, no pudieron abandonar la casa esperando un sueño tonto de que Issei apareciera por la entrada un día de estos con una estúpida sonrisa, con algún tipo de explicación loca de haber sobrevivido como en la ocasión que su cuerpo fue destruido con veneno del asesino de dragones. Rias iba a explicar que salían y arreglar todo de inmediato. Generalmente los padres de Issei estaban en casa, aunque también salían, con el dinero heredado de Issei. De vez en cuando salían a lugares a los que fueron de con Issei de joven y ponían panfletos de se busca. Por lo que ocasiones no estaban. Extrañamente Rias vio al señor Yodo y su esposa en la mesa de la cocina. El señor Yodo tenía una caja de cartón vieja con algunas hojas llenas de lo que parecían garabatos. Se podían ver algunas cosas como juguetes infantiles para niños y algunas fotos de Issei con sus padres. El señor Yodo tenía en su mano una hoja con lo que parecían garabatos y en otra un lápiz mientras escribía algo. Rias no pudo evitar fruncir el ceño. Era la primera vez desde que Issei había desaparecido que el señor Yodo tenía una expresión tan seria y concentrada. La señora Yodo parecía tener una expresión más aguda mientras miraba a su esposa hacer lo que estuviera haciendo. Rias explicó a los padres Yodo que saldría de emergencia, por lo que seguramente no volvería en algunos días. Oh, ¿es así, querida? Está bien, no te preocupes, sé que tendrán suerte. Por cierto, Otto-san y yo probablemente salgamos unos días. Visitaremos la tumba de la abuela, ok. No nos esperen. Rias sintió algo extraño en sus entrañas al ver los ojos de la señora Yodo. ¿Agudeza quizá? ¿Enfado y concentración? El viaje de Irina y Zenobia al cielo fue aceptado y ambas partieron al cielo, donde fueron recibidas con los brazos abiertos. No era para menos. Ambas habían peleado en primera fila contra el Triex hacían 3 años. Nadie les diría algo por ir al cielo mientras no hicieran cosas malas. Irina pronto pidió permiso para usar el sistema de rastreo del cielo. Habían usado el sistema de rastreo al menos una docena de veces para buscar a Ascalon con anterioridad, y esa docena de veces no habían encontrado nada. Los ángeles sabían que seguirían buscando, pues el portador de Ascalon había sido ni más ni menos que el Sekiryu-tei, el héroe de las facciones que había desaparecido hacían 3 años. Por lo que se les habían generado claves y contraseñas para que usaran el sistema de rastreo incluso sin supervisión. Pip, 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 pip. Un pequeño punteo parpadeaba en un holograma flotante de un mapa mundial del mundo humano. Un punto verde en un mapa holográfico verde. ¿Ascalon? Como gritaron el dúo al ver la ubicación de la espada mata dragones. La ubicación de la espada mata dragones fue anunciada con éxito. Se había movido de Brasil a Europa, pero no había mucho problema. El problema era acercarse al portador de Ascalon. Si ese era el portador, era probable que no quisiera ver a sus compañeros de clan como la última vez, y viendo que ayudó a un par de ángeles con anterioridad, era obvio que no huiría de ellos. Por lo que para asegurarse de que era Issei mandaron algunos ángeles con el pretexto de agradecer por la ayuda prestada con anterioridad. El equipo Gremori fue donde la ubicación de Ascalon, un pequeño pueblo entre grandes montañas.
El pueblo estaba dentro de una barrera que repelía a las personas normales, por lo que no cualquier humano podría entrar. Por seguridad de la búsqueda, los grimoires se quedaron al margen y dejaron que los ángeles realizaran la búsqueda de Ascalon. Parecían tener un poco de suerte en rastrear la espada mata dragones. Aún así, de un momento a otro perdieron la señal de Ascalon. El radar que llevaban para buscar la señal de Ascalon dio un flash negro y la espada desapareció de la vista. Rias intuyó que Issei de alguna forma se sintió amenazado por los ángeles. Fueron bastantes para cubrir más terreno, por lo que posiblemente Issei huyó del lugar. Él no tenía razón para irse, simplemente debía de querer evitar a las facciones y por eso no quería que los ángeles se le acercaran. El radar que llevaban los ángeles era relativamente de corto alcance, un par de kilómetros, por lo que hablaron al cielo para pedir las nuevas coordenadas de Ascalon. Para sorpresa de todos, Ascalon había desaparecido, así sin más se había perdido la señal de la espada mata dragones. El equipo Grimoire no perdió el tiempo lamentándose haber perdido la pista de Issei. Intuyeron que Issei había ido a ese lugar por alguna razón, por lo que buscaron pistas, y casi de inmediato se enteraron de que en ese pueblo había una sede de cazarrecompensas y que al día siguiente partirían al desafío de la Torre del Cielo. Antes de desaparecer hace años Issei se había vuelto un cazarrecompensas. Él había usado su verdadero nombre, por lo que había sido relativamente fácil de encontrar luego de haber rastreado a Ascalon. Esta vez no hubo ningún miembro con el nombre de Yodo Issei. Era seguro que Issei había abandonado su nombre para estar en anonimato. Era obvio que si no quería ser visto cambiaría su nombre. Por suerte las fichas de cazarrecompensas decían tu raza y después de soltar una bolsa llena de monedas de oro al jefe del gremio y usar el nombre de la casa Grimoire, este aceptó buscar en los archivos a algún participante de raza dragón o demonio. De la raza demonio había al menos 60 participantes, demonios de varias razas, mestizos y semidemonios. También había dragones, un lagarto de ascendencia dragón, sin título ni nada, un simple dragón vagabundo que quizá le gustaba ser cazarrecompensas. Lo que llamó la atención del clan Grimoire era el que tenía el título de Demon Zombie, junto al de Dragon Lord. Era extraño, ¿un Dragon Lord? ¿No dragón celestial? ¿Y qué era eso de Demon Zombie? Además, ¿aquel sujeto se llamaba Raúl? ¿Era un nombre falso? Como sea que fuere, había un dragón que casualmente también era demonio, aunque zombie. Y casualmente en este pueblo había inscripciones para el desafío de la Torre del Cielo. Había algo más, la fecha de inscripción del cazarrecompensas Raúl era de poco tiempo, tenía más de un mes, pero no tanto. Si la prueba del cielo iba a ser al día siguiente, seguramente Raúl el demonio zombie Dragon Lord iría, porque otra razón estaría un cazarrecompensas en ese pueblito en medio de las montañas. Al día siguiente el grupo Grimoire fue donde las naves. Con solo demostrar que eran Grimoire y un poco de oro los dejaron pasar a la zona de abordaje. Como eran 3 naves, el grupo se dividió en 3. Rias, Akeno y Rosways fueron a una nave, Asia, Irina y Zenobia a otra nave, y Koneko, Kiba y Gasper a otra nave. En 2 de las 3 naves no encontraron al sujeto que buscaban y en la tercera, Rias, Akeno y Rosways tuvieron que salir huyendo de una horda de fanáticos que las reconocieron. Los fanáticos eran algo de que cuidarse, no importaba el mundo, ya fuera humano o demoníaco. Cuando las naves aterrizaron en la dimensión de Surtur, varios fans seguían al acecho de encontrar algún miembro del clan Grimoire, por lo que el clan Grimoire esperó a que los participantes bajaran a tierra firme, luego buscarían a Issei. Desde un lugar seguro las chicas Grimoire miraron a los participantes que entraban, pero no vieron a Issei, y entre tanta gente la nariz de Koneko no lo había podido rastrear. Por lo que esperarían a que los participantes entraran y luego le preguntarían a las valquirias que apuntaban a los participantes que ingresaban. Sí, el participante Raúl fue de los primeros que entró, debe de estar en el primer piso actualmente, les respondió la valquiria. Rias y el resto se emocionaron, aunque no lo vieron entre toda la gente. Sí había un participante Raúl que habría entrado a la Torre del Cielo. Por lo que se dispusieron a entrar. Cuando iban a partir, 3 participantes aparecieron en un círculo de magia, parecían estar llenos de bilis. ¿Ya tan pronto?, se preguntó la valquiria guardiana de la entrada. Esta, a diferencia de Rosu, es que alguna vez fue una valquiria, era alta y tenía músculos adornando su femenino cuerpo, estaba vestida con una armadura y tenía un semblante serio. La valquiria suspiró, ¿no llevan ni 3 horas y ya están abandonando los primeros grupos? Llévenselos a la enfermería del barco, le gritó la valquiria a varios soldados. Deprisa,
Tenemos que seguir a Issei. Si tardamos algo podría pasar, gritó Akeno, quien ya no podía esperar más. Se podían ver nervios y ansias en su cara. Lamentablemente había una fila de miles de participantes y un par de valquirias les cerraron el paso. Lamentamos que tengan prisa, pero este es un desafío para guerreros preparados. Muchos de aquí se han preparado para entrar durante un tiempo, por lo que dejarlos pasar antes sería una deshonra al desafío. No importa que sean el ilustre clan Gremory, nuestras tradiciones y ritos no pueden pisotearse. Rosways se acercó al dúo de valquirias con una expresión seria. ¿Quién te envió? ¿Odin-sama? ¿Quién te puso a cargo de esto? La valquiria tragó saliva. Fue Free-sama. Ella nos pidió que vigiláramos la entrada. La valquiria guardiana se sentía nerviosa. Se sabía bien que la ex valquiria Rosways había sido una de las creadoras del sello que aprisionaba al Triexa. Su contribución a la batalla de hacían 3 años contra la bestia era enorme aunque no hubiera peleado de frente. Rosways era un ejemplo para todas las valquirias y tenerla de frente infundía respeto. Rosways mordisqueó una de sus uñas, así que Free-sama está en esto de la recolección de almacén. Rosways inhaló profundo para calmar sus ansias. Se dice que la Torre del Cielo es enorme. No creo que los participantes puedan subir al segundo piso en menos de un día. Esperemos para poder entrar. El clan Gremory no estaba conforme, pero parecía que el nombre de la esposa de Odin había frenado a la valquiria pelo platino. Para suerte del clan Gremory, muchos participantes que entraron en la primera hora salieron huyendo con sus pergaminos mágicos, y varios participantes que estaban aún en la fila se acobardaron al ver a otros participantes salir de la torre sin un brazo o una pierna. Estos salieron de la fila y comenzaron a marcharse, por lo que la fila se hizo más corta. Cuando no hubo más participantes y la entrada estaba a la espera, un tubo de luces multicolores descendió desde el cielo entre la torre y el clan Gremory. El tubo de luces arcoíris dejó a una mujer obstruyendo el camino, una mujer de aparentes 40 años, vestida con un vestido rosa y blanco como la seda, adornada con joyas. Su cabello era rubio y largo peinado en una cola de caballo y unos ojos verdes. La mujer se quedó mirando al clan Gremory por un momento. ¿Se puede saber qué es lo que estaban a punto de hacer niños Gremory? Free-sama, ¿pero qué hace aquí? Preguntó la ex valquiria Rosways. Podría hacerles la misma pregunta. ¿Qué es lo que pretenden al tratar de entrar a la Torre del Cielo de Surtur? Rias dio un paso al frente. Venimos buscando una pista de la espada matadragones Ascalon. Hace algunos días apareció alguien blandiendo la espada matadragones que mi peón portaba hace años, por lo que venimos rastreando a dicho sujeto, el cual entró a la torre. Free levantó una ceja. El Sekiryu-tei entró a la torre. ¿Pero por qué? ¿No se suponía que él había muerto? Free se detuvo de terminar su comentario sin sentimiento. ¿No había desaparecido el Sekiryu-tei? ¿Cómo es que alguien más tiene su espada? Preguntó nuevamente la diosa asgardiana. Eso es lo que queremos averiguar, por eso seguimos al portador hasta este lugar. Queremos saber cómo es que la obtuvo o dónde la ha encontrado. Free se sostuvo la barbilla por un momento. Se decía que el Sekiryu-tei había muerto luego de que la diosa dragona lo secuestrara del hospital Gremory. Parecía ser que le había lavado el cerebro o algo así. Había sido una grave pérdida para la unión de facciones, pues el Sekiryu-tei era como una goma de mascar pegajosa que mantenía unidas a las facciones de alguna forma. Free dio media vuelta mientras miraba a la torre. No deben de entrar. Esta torre es demasiado peligrosa y está en territorio asgardiano, además de que es la casa de Surtur. Siendo ustedes quienes quieren entrar podría malinterpretarse. Ya deberían de saberlo, pero muchos guerreros que buscan la grandeza vienen a este lugar. Algunos la obtienen y otros mueren. El riesgo es demasiado grande aunque la recompensa también. Y una vez que mueran las almas irán al Valhalla para ser usadas como Reinhardt por Odin. Si Rias Gremory muere será un problema grande ya que es una heredera de una casa noble. Free dio media vuelta. Eres demasiado valiosa para que cualquier cosa te pueda ocurrir en la casa de Surtur, por lo que tú no puedes entrar. Free miró discretamente a los lados. No obstante, nadie le tomaría mucha importancia si uno o dos vasallos se escabullieran en la Torre del Cielo. Los vasallos son reemplazables si el amo sigue con vida, por lo que no habría gran problema. Rias iba a decir algo, era increíblemente cruel el comentario a sus lindos vasallos, pero fue detenida por Akeno. Ambas entendieron las intenciones ocultas dentro de las palabras de Frick. Rias no podría entrar por su estatus. Habría muchos problemas que podrían pasar si algo fuese a ocurrirle a Rias. Kiba fue frente de Rias y se arrodilló en una rodilla.
Ryas-sama, por favor déjeme ir a mí, investigar el asunto de la espada sagrada. Una barrera roja apareció alrededor de la torre y una onda de poder se pudo sentir, obligando a los presentes a darse media vuelta y mirar qué es lo que había ocurrido. Al mismo tiempo varios participantes aparecieron de círculos de magia. Roswell se acercó a la entrada de la torre y acercó su mano. Al instante chispas repelieron su mano y un poco de humo salió de esta. Y ¿pero qué? ¿Cómo que es esto? Free se acercó a la barrera. Esta es la barrera del tramposo. Alguien trató de subir a la torre perforando los pisos o usando magia. La torre cerrará herméticamente las entradas y salidas normales. Cada piso quedará sellado incluida la salida. Free palmeó su cara. Ese sistema era obsoleto si se usaban los círculos de magia de escape. ¿Qué? ¿Cómo entonces no podremos entrar? Gritó Akeno, a quien su expresión delataba las ansias que sentía. Tranquila reina Gremory, la barrera solo dura un día por cada intruso que haya querido hacer trampa. Ryas y Akeno se giraron para ver a los participantes recién teletransportados. Como un mal augurio, alrededor de los tres participantes se dibujaron círculos de magia, más y más fueron apareciendo hasta contar 20. Al parecer era un grupo grande que había querido ascender rápidamente al piso 2 para quedarse con las mejores recompensas. Habían pasado 3 meses desde que Raúl y Waltraud habían salido del piso 30. A partir de ese piso los enemigos habían utilizado otras estrategias de combate. Algunos arrojaban esporas paralizantes, somníferos, veneno, trataban de hipnotizar o seducir. Ninfas, sátiros, súcubos, incubos, había de varios tipos de enemigos, todos dispuestos a atacar, pero extrañamente no dispuestos a sufrir. Cuando los enemigos después del piso 30 perdían en combate arrancaban una bolsita de cuero que colgaba de sus cuellos y la arrojaban, para luego huir del lugar. Sobraba decir que las bolsitas de cuero solían contener dinero o algún objeto valioso. El piso 58 dijo Raúl mientras se encontraba las escaleras que subían al piso 58. ¿Crees que deberíamos descansar y reorganizarnos antes de subir? Le preguntó a su acompañante la aspirante a Valkyria Waltrauta. Waltrauta miró algunos anillos dentro de una bolsa que colgaba en su cintura. Creo que debería de guardar toda mi mochila en los anillos de almacenamiento. Quizás sería más sencillo avanzar así, además de que he guardado bastantes tesoros sin revisar qué magias tenían. Raúl sacó de su bolsa algunos anillos también. Creo que tienes razón, es hora de organizar algunas cosas. Durante su travesía al piso 58 Waltrauta y Raúl habían encontrado varios objetos mágicos, algunos cofres de oro, algunos cofres con objetos inusuales, objetos como amuleto contra hipnosis, amuleto contra envenenamiento, amuleto contra somnífero, amuleto contra parálisis, amuleto camuflaje de olores, barbas doradas, peluca de hebras de oro entre otras cosas que ni siquiera habían revisado. También hubo ropajes, armaduras y armas, lo que fue de gran ayuda para el par, que habían desgarrado la mayoría de sus ropas mientras peleaban. Raúl tenía su mochila de cintura llena de comida y agua, y 3 anillos que tenían un hechizo de almacenamiento que había obtenido de cofres de tesoro encontrados por los pisos que había pasado. Raúl no podía calcular cuánto es que se podía guardar en cada uno como en la mochila. Simplemente cuando el hechizo de almacenamiento llegaba a su límite las cosas dejaban de entrar y ya, por lo que no tenía muy claro qué es todo lo que ya había guardado. Waltraud a un lado sacó un par de anillos de almacenamiento y los sacudió como si fueran una bolsa sucia. Desde el par de anillos una gran montaña de monedas de oro, armaduras, tesoros, comida y materiales recolectados para tiendas de campaña empezaron a caer. Es bastante. Creo que de un lado voy a guardar las cosas útiles y en otro los tesoros, ya que no tengo que cargar más mi mochila es más cómodo, pero no saber en dónde tengo guardadas mis cosas es un problema. Waltrauta comenzó a separar el oro y tesoros en un anillo y sus otras pertenencias en otro anillo, al mismo tiempo revisaba todos los tesoros que no había revisado antes. Este incrementa más fuerza que el otro, por lo que cambiaré de anillo. Esto incrementa más la afinidad mágica y acorta los hechizos, por lo que lo cambiaré también. Este da más defensa por lo que lo cambiaré. Waltrauta cambiaba sus equipamientos para fortalecerse más y más. Ella era la única que usaba los equipamientos mágicos y de fortalecimiento físico. Por su parte Issei conservaba una que otra cosa que le parecía interesante. Bien, creo que haré lo mismo. Raúl separó los 3 anillos y los vació, dejando una montaña de oro,
herramientas de campismo y comida a caer. Había carne de oso de fuego, jabalíes de tormenta de nieve, conejos de agua, vaya que había comida para rato. Los fondos encontrados por Waltrauta y Raúl no eran muchos, pero cada enemigo que derrotaban arrojaba una pequeña bolsa con un par de monedas y oro y algunas de plata para después huir, por lo que ambos fueron amasando una cantidad considerable de oro. Creo que podrías regresar a tu casa y dar un poco de oro para que te den permiso de intentar el examen de Valquiria nuevamente, pero para estar seguros, ¿por qué no entrar a una academia de magia? Tengo entendido que la Valquiria Rosway será universitaria, por lo que bien podrías intentarlo también, ¿no crees? Waltrauta miró su montaña de oro. Esta era de casi el doble de la de Raúl, sus tesoros también eran más. No sé, Raúl, las academias de magia regularmente están llenas de niñas y niños de familias nobles. Yo soy una campesina, ¿sabes? Lo más seguro es que se burlen de mí. Raúl se rió. Jaja, pero qué tonta eres por pensar eso, Waltrauta. Muchas de las familias nobles solo viven de su fama o los poderes heredados de su familia. Siempre puedes demostrarles tu valía. Además, mira todas esas joyas que te adornan. Bien podrías ser más linda que una noble. Raúl sacó la peluca de hebras de oro y se la puso. Al instante su cabello dejó de verse y sus propios mechones se veían mejor que los verdaderos. Luego Raúl se puso la barba y esta se volvió dorada junto a las cejas y pestañas castañas de Raúl. Mira, mira, ahora tengo el aspecto de un noble despilfarrador. Jua, rió Raúl. La ropa de Raúl era bastante buena, se veía como ropa que usaría un noble al salir de aventura. Quizá algún noble las había usado y murió en la Torre del Cielo. ¿Quién sabe? Raúl no lo sabía, pero de que eran buenos ropajes lo eran. Una camisa azul que parecía bordada a mano y unos pantalones con botas. Waltrauta por su parte traía una falda marrón con pantaloncillos cortos debajo, una camisa debajo de una armadura ligera. Waltrauta miró todas las joyas que eran equipamiento, eran discretas y elevaban bastante su poder, pero viéndolas desde un punto de vista apreciativo se veían bastante bien. ¿Realmente crees que me iría bien en la Academia de Magia de Asgard? Claro, ya tienes la fuerza necesaria y el poder mágico suficiente. Ahora te falta pulir tus habilidades mágicas. No todo se puede aprender en combate. Al menos yo necesito entrenar y aprender de formas diferentes. Waltrauta miró la pila de monedas de oro antes de guardarlas. La inscripción y matrícula no eran muy caras, unas 10 monedas de oro y unas 15 de plata cada 2 meses. Ahora tenía suficiente como para comprar un castillo si ella quería. Raúl rió. No te preocupes, si te preocupa el cómo te vean siempre puedes recordarles que la valquiria legendaria Gondul y su nieta vivían en un pueblecillo rural. ¿Sabes mucho de la valquiria Roswell, no es así, Raúl? ¿Cómo? Preguntó Waltrauta con duda. Raúl parecía que sabía un poco más de lo normal de aquella valquiria peliplatino. Raúl levantó los hombros. ¿No es algo natural? Aquella ex valquiria es muy famosa al igual que su abuela. ¿No recuerdas hace meses cómo los cazarrecompensas reconocieron a Roswell al verla? Los ojos de Waltrauta brillaron. Tienes razón, toda la razón. Ja, espero convertirme en una valquiria y poder conocerla algún día. ¿Crees que pueda conocer al resto del clan Gremori? Todos eran bastante fuertes y pelearon en la batalla del post-apocalipsis contra el Triexa. Raúl se cruzó de brazos. Creo que sí. De hecho es muy probable que ya te hayas cruzado con alguien que haya pertenecido a su grupo estando disfrazado de un tipo normal. Ya sabes, para no llamar la atención. El dúo recolectó sus cosas mientras hablaban, bolsas de dinero, de artículos de uso y tesoros, todo para tenerlo bien a la mano para subir al piso siguiente. Las escaleras al piso 58 fueron escaladas sin problema. En las escaleras nunca aparecieron enemigos con anterioridad, por lo que posiblemente sería el lugar más seguro para descansar, aunque también podría ser el lugar más incómodo. Raúl, me pregunto qué tipo de enemigos habrá en el piso 58. ¿Serán más fuertes? Lo más seguro es que sí, también puede que tengan más jugarretas o trampas. El piso 58 quedó a la vista, se veía como una cueva con túneles que iban a muchos lugares diferentes. Una semana más tarde de subir al piso 58 ya estaba casi por completo el mapeo de los túneles, dígase mapeo, pero ya había sido recorrido, algo que hacía dudar a Waltrauta sobre si subir al piso 59 o no. Es que había una puerta doble custodiada por la estatua de una parca. La puerta estaba en otra dirección de donde estaban las escaleras que iban a piso 59. La estatua era enorme, como de 4 metros, además de que portaba un par de guadañas.
Raúl se talló la cabeza. Debe de ser una parca de nivel medio. No creo que sea tan fuerte como Benya-san, aunque claro sigue siendo bastante fuerte. ¿Benya-san? Preguntó Waltraud habiendo escuchado lo que decía Raúl. No, nada, hablaba conmigo mismo. Waltraud sabía que Raúl tenía el mal hábito de hablar con él mismo en ocasiones, así que no le prestó mucha importancia. Ya que la estatua de la parca no se movió aunque abrieran las puertas, el dúo entró. La sala a la que entraron era grande, el suelo parecía estar hecho de bloques y concreto, había 4 pilares levantando el techo y en las paredes lo que parecían grandes espejos. Lo que parecía un enorme cuarto estaba totalmente fuera de lugar con el piso en el que estaban, pues parecía una cueva con muchas bifurcaciones y este cuarto tras las puertas dobles estaba hecho con suelo de bloques de concreto. Tenía pilares que sostenían el techo y lo que debían ser las paredes que conducían al final del cuarto eran lo que parecían espejos, incluso el techo estaba hecho de bloques. Con calma Raúl y Waltraud caminaron al fondo del cuarto a donde habían entrado, parecía haber algo al final, un par de estatuas simples estaban ahí de pie, estatuas sin una verdadera forma, 2 estatuas humanoides sin extremidades formadas, parecían muñecos de plastilina hechos por niños. Antes de seguir avanzando una pequeña piedra se iluminó sobre uno de los espejos, era de una luz tenue y suave, una luz rojiza, era como un bombillo pequeño en un antiguo cuarto de revelado fotográfico. ¿Deberíamos de ver Raúl?, preguntó la guardiana mientras miraba hacia el espejo. Raúl miró a todos lados, aunque fuera una media habitación el único foco que se había prendido era el del lado izquierdo, posiblemente era algún tipo de puzzle o tendrían que resolver un acertijo. ¿Tienes tus amuletos anti-hipnosis? Waltraud asintió. ¿Y los amuletos de? Los tengo todos Raúl, antiparalizante, antiveneno, antisomnífero, antidrenado de magia. Waltraud interrumpió a Raúl explicando casi de forma sarcástica que estaba lo suficientemente bien protegida. Quién sabe cuántas veces le habría preguntado Raúl todo eso cada vez que iban a entrar a un cuarto de apariencia sospechosa en lo que llevaban de haber explorado esa torre. Bien entonces. Pero si te digo que huyas. Escaparé sin dudarlo Raúl, ya lo sé, le respondió molesta Waltraud a Raúl. Raúl no hizo nada más por tratar de explicarle a su amiga asgardiana los peligros y ambos se acercaron al espejo del lado lateral izquierdo. La luz roja tenue tenía un grabado sobre el espejo. El reflejo de la verdadera forma. Waltraud leyó lentamente el grabado luminoso de la luz roja. Como si las palabras de Waltraud fueran un interruptor, el reflejo del espejo se distorsionó. Lo que debía de haber al frente eran Raúl y Waltraud, ambos con sus ropas y armaduras a la vista se perdieron. Frente de los dos aparecieron nuevas formas. Frente de Waltraud aparece una figura enorme, flacucha y de piel gris, tapada por un velo negro que dejaba poca vista a su cara, solo dejando la mitad de la cara baja a la vista. Si uno pudiera notar una forma, sería como los carceleros de cierta película de magos con cierta prisión llamada Azkaban. Frente de Raúl el reflejo también se distorsionó. La figura del rubio y barbudo Raúl con sus ropas y armadura cambió. Se podía distinguir un lagarto rojo parado de pie. Era rojo en su totalidad con pinchos detrás de las orejas puntiagudas llenas de escamas, ojos rojos, posiblemente podría compararse a un camaleón del desierto, solo que en un tamaño gigante, de un color rojo y con alas pterodáctilas. Un lagarto en toda forma, un lagarto de aparentes 3 metros de alto. Al ver su reflejo Waltraud comenzó a chillar mientras agitaba las manos, corrió frente a Raúl e intentó cubrir el reflejo frente de ella agitando sus manos. ¡Guau! Raúl, no mires, eso no está bien. Waltraud miró a Raúl asustada, chillaba mientras repetía que no mirase el espejo. Raúl por su parte se quedó inmóvil mirando su reflejo. Lo miró lentamente mientras veía su propio cuerpo e intercalaba nuevamente el reflejo al espejo. Ya veo. Esto refleja tu verdadera forma, ¿es así como me veo por completo? No creí que me viera tan agresivo siendo un dragón en mi totalidad, aunque me veo muy pequeño, ¿es porque no estoy usando más que mi propio poder? Raúl salió de sus pensamientos para ver a la alterada Waltraud tratando de esconder su reflejo, lo cual era poco efectivo, pues su reflejo medía al menos 3 metros. Posiblemente podrías tener pesadillas si mirabas ese reflejo durante tanto tiempo. Una figura azul grisácea femenina de 3 metros cubierta por un velo negro oscuro. Este se movía como Waltraud, a quien estaba llena de nervios. ¿Esa es tu verdadera forma Waltraud?
¿Es así como se ven las mujeres asgardianas? Preguntó el rubio Raúl. No, no veas, no me veas, gimoteó Waltrauta mientras tapaba su cara y se arrodillaba. Waltrauta se quedó en silencio luego de que Raúl dejara que ella dejara de gritar y se tranquilizara. Era obvio que Waltrauta tenía miedo de que vieran su verdadera forma, pero para Raúl, que había visto y vivido muchas cosas, ver la verdadera forma de Waltrauta era el pan de cada día. Cuando levantó la mirada, Waltrauta pudo ver a Raúl sujetando su barbilla mientras miraba más de cerca al espejo. Parecía tener curiosidad sobre su propia verdadera forma. Era raro para Waltrauta. Su madre y su abuela le dijeron que nunca dejara que ningún hombre mirase su verdadera forma. Después de todo, las mujeres que tenían sangre de valquirias eran horribles a la vista. No eran mentiras las leyendas contadas por bardos sobre la apariencia de las valquirias, monstruos femeninos raquíticos y espeluznantes capaces de cosechar almas, así como las describen las viejas historias casi perdidas en el tiempo. Era como se veían en realidad las valquirias, monstruos al mando de Odín para cosechar almas de valientes guerreros muertos en batalla. La razón de por qué las valquirias se enorgullecían y fanfarronean al conseguir un novio era porque la mayoría de los hombres asgardianos, aunque nunca hubieran visto a una valquiria en su verdadera forma, ya sabían cómo se veían. Había imágenes en los libros de historia asgardiano donde se veían las verdaderas formas de las valquirias. Por lo que era algo pequeñamente difícil para una valquiria conseguir un novio. No era algo muy fácil, pero tampoco difícil. Simplemente tendrían que guardar su verdadera forma el resto de sus vidas, jamás dejarse ver por un hombre para que no vieran sus formas verdaderas. Había valquirias que en toda su vida nunca habían dejado que las viesen en su forma verdadera, jamás vistas de tal forma incluso por sus novios. Waltrauta miró sus manos y vio que su verdadera forma no estaba fuera del reflejo, por lo que pensó por un momento que solo ella podía verse en su verdadera forma. Dando un rápido vistazo a su reflejo pudo verse nuevamente, pero esta vez miró a un lado y vio el reflejo de Raúl. Waltrauta chilló levemente en un pequeño susto. Podía ver claramente el lagarto rojo alado en el reflejo frente de Raúl. Ya había recordado haber visto esas alas rojas el día que las dríadas los habían atacado. Con esas alas la habían protegido, pero ahora era la primera vez que veía el interior de lo que era realmente Raúl. Por respeto a su mejor amigo, Waltrauta nunca le había preguntado a Raúl qué es lo que era. Ya sabía que era un ex demonio, pues él le había dicho que había pertenecido a un grupo de demonios, pero nunca le preguntó nada más allá. ¿Pero qué era eso? ¿Un lagarto? No, eso, ¿no era la forma de un dragonoide? Un lagarto de clase alta que había obtenido sus alas al entrenar lo suficiente para subir a la clase de semidragón. ¿Cuánto tendría que haber entrenado Raúl para haber podido volverse un semidragón? ¿Un dragonoide who? Murmuró Waltrauta al ver la verdadera forma de Raúl. Raúl miró a Waltrauta, quien se veía impasible ante la forma de dragón que se veía en el espejo. Raúl volteó la mirada a Waltrauta, con que así se ve una mujer asgardiana who. Waltrauta miró la tranquilidad en los ojos de Raúl. Incluso con la oscuridad de ese piso levemente iluminada por la luz roja, Waltrauta podía ver la tranquilidad en los ojos de su mejor amigo. No había ni un poco de miedo en su mirada al ver la verdadera forma de una mujer con sangre de valquiria. Waltrauta se acercó a ver a Raúl a la cara. «Raúl, ¿no tienes miedo? Mi abuela me dijo que nunca dejara que un hombre viera mi verdadera forma de mujer con sangre de valquiria». Raúl levantó una ceja calmadamente. «¿Miedo? Ja, sí, supongo que alguien normal podría tener miedo, pero recuerda que no soy un humano, además de que he visto cosas que no te imaginas. Una vez peleé contra una mujer escorpio, con 4 brazos, pechos que arrojaban ácido, ojos rojos y su entrepierna llena de colmillos, además de que medía como 10 metros. Eso sí era terrorífico. Tú, por otra parte, eres como una pequeña flacucha. No sé si me explico, simplemente te falta maldad para que me des miedo, casi podrías ser adorable». Waltrauta infló las mejillas en lo que parecía ser un puchero. Waltrauta no sabía si enfadarse porque dijeran que su verdadera forma no era algo a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que había visto Raúl como para que su verdadera forma no le hubiera hecho ni siquiera dar una reacción de miedo? Después de haber visto sus verdaderas formas, el espejo dejó de brillar en rojo y la luz cambió a un azul tenue. En el acto, otro foco rojo se prendió. Estaba justo al lado de ese espejo. El foco marcaba la otra mitad izquierda del cuarto, por lo que posiblemente se podría ver que son 4 partes de espejo para ver. Parece que la prueba fue pasada sin esfuerzo. ¿Y Waltrauta?
le dijo Raúl relajadamente a la asgardiana. Con algunos pasos el dúo caminó hasta estar frente al nuevo desafío. Tan pronto como se pusieron frente al espejo, nuevas palabras brillaron en la leve luz rojo sobre el espejo. La culpa te persigue. Waltraud miró las palabras y las dijo en voz baja. No tenía idea de qué significaba aquello. El reflejo entero frente de Waltraud cambió. Frente de ella quedó un gran campo lleno de animales asgardianos, algunos jabalíes y caballos dentro de un corral, un pequeño granero rojo lleno de heno y algunas enormes vacas de 2 metros de alto. En la granja se podía ver un hombre robusto y bien constituido. Era rubio y vestía un overol, botas altas y un sombrero de paja. Se podía ver tirando de un instrumento de arado gigante. Fácilmente se podía ver cómo el reflejo cambiaba para ver todo el avance del arado del campo por ese hombre. Los reflejos cambiaban hasta ver lo que parecían ser algunos kilómetros de campo arado. Con reflejos distorsionados se podía ver a una mujer de altura promedio dando de comer a las vacas, a los cerdos, jabalíes y caballos. Era una mujer hermosa que también vestía un overol, tenía el cabello bien recogido, un cabello color crema café claro. Se podía ver a la mujer dando de comer, ordeñando a las vacas, también haciendo la comida de la familia. Un hombre, una niña y una mujer de apariencia de unos 50 años. Los reflejos cambian rápidamente hasta que la niña se hizo una linda jovencita. Los reflejos cambiaron hasta ver a la familia entregarle una bolsa con dinero a la jovencita y a la mujer mayor entregarle una lanza color plata a la chica que felizmente salía de la granja. Raúl levantó una ceja. Si no veía mal, esa linda jovencita era Waltraud. ¿Esa era su familia? Vaya que trabajaban duro, Los reflejos cambiaron a Waltraud sosteniendo una hoja frente a un mural en lo que parecía las afueras de un castillo. Se podía ver a Waltraud mirando la hoja en sus manos y buscando lo que podría parecer un número que coincidiera en su hoja y el mural. Waltraud en el reflejo dejó caer su hoja al encontrar su número. De un vistazo rápido se podía ver un signo de cruz después de su nombre. Raúl no sabía escribir asgardiano, pero por la reacción de Waltraud y esa cruz se podía ver que había sido rechazada en lo que fuera que estuviera buscando. ¿Sería su examen para Valkyria? Pensó Raúl fugazmente. Los reflejos cambiaron, para ver a Waltraud de nuevo en su casa, siempre con la cara baja evitando la mirada de sus padres. La mirada de sus padres era comprensiva, parecía que entendían que Waltraud había fallado el examen de Valkyria. El reflejo se perdió. Waltraud cayó sobre su trasero luego de ver los reflejos. Yo soy una tonta. Vine a este lugar luego de tomar los ahorros que tanto se esforzaron mis padres y mi abuela en ahorrar. Sabía que no debía y aún así huí con el dinero. Raúl se agachó a escuchar a Waltraud. Él ya lo había escuchado una vez, que Waltraud había huido de su casa para no casarse con el granjero vecino. Waltraud había fallado el examen de Valkyria por su poca preparación y también por su poco poder mágico. Sus padres le habían dado la oportunidad de tomar el examen a Valkyria, pero no era como si ella de verdad tuviera la determinación correcta. Lo que Waltraud quería era irse de su casa. No era que fuese un mal lugar, ni mucho menos, era un hogar cálido con una buena familia. Era solo que Waltraud no sabía lo que quería en la vida y sentía que no quería trabajar cuidando de los animales. Tampoco era como si de verdad hubiera estudiado en serio para tomar el examen de Valkyria, pero aún así su familia había confiado en ella, con la condición de que en caso de fallar debía de hacerse responsable de su vida, casarse con el granjero de al lado, el cual era más serio con su vida. Era eso o trabajar hasta reunir el dinero para irse a vivir sola y buscar la grandeza por su cuenta, y como toda niña joven, Waltraud tomó el camino fácil. Creyendo en sus habilidades innatas heredadas por su abuela, Waltraud falló magistralmente. Como un perro regañado, Waltraud regresó a su casa, sin gloria, sin dinero, sin ser una valquiria. Con la culpa y la decepción de haber reprobado el examen, y sin ganas de casarse, Waltraud huyó de casa con los ahorros de la familia. Ahorros suficientes como para comprar un boleto a uno de los lugares de expedición a la Torre del Cielo. Raúl se masajeó la barbilla. Parecía ser que estar al borde de la muerte y trabajar en serio por un sueño te hacía respetar más el trabajo de los demás. Waltraud, que había sido obligado a luchar por su vida en la Torre del Cielo, ahora comprendía el esfuerzo de sus padres para ganar dinero. Para empezar, los ciudadanos asgardianos no eran tan diferentes a un humano, eran dioses sí, pero no se especializaban en magia o pelea.
De cada 1000 asgardianos que no se dedicaban a servir a los dioses solo uno desarrollaba sus poderes o fuerza sobrehumana. El resto se dedicaban a trabajos simples, como el arado de los campos, o la política. Eso mismo era para los demonios y resto de las razas, el que no fueran humanos no los hacía prácticamente muy fuertes. Eso se podía ver claramente en el caso de los demonios. Demonios que no fueran de clase alta rara vez se dedicaban a los ratingames o contratos. Por eso era que los demonios de clase alta protegían a los otros demonios. Los demonios que eran ciudadanos obviamente eran más fuertes que los humanos, pero seguían siendo débiles en comparación con demonios de clase media o alta. Waltrauta, que había huido con el dinero de sus padres, estaba llena de remordimientos. Llena de culpa. Raúl puso su mano sobre sus hombros. Descuida, Waltrauta, estoy seguro que podrás pagarle a tus padres con creces. También podrás demostrarles que vas a ser una espléndida valquiria. Ahora tienes la fuerza suficiente para ser una. Waltrauta volteó a ver a Raúl. Sus ojos tenían rastros de lágrimas queriendo salir. Jeje, descuida. Tus padres parecen ser muy buenas personas. Lo más seguro es que lo que más les preocupe sea que tú estés bien. Seguro que el dinero que tomaste no les preocupa en lo absoluto. Lo mejor que puedes hacer es regresar a tu casa sana y salva. Creo que les llenará de orgullo que hayas escalado la torre y regreses en una sola pieza. Bueno, tienes razón, Raúl. Mi apa y más son buenas personas, Habló Waltrauta con su tono pueblerino. Seguro que sí. Raúl le devolvió la sonrisa a Waltrauta. Así que esto muestra tus culpas, Cuando Waltrauta se puso de pie, el reflejo en el espejo cambió. Raúl sonrió sarcásticamente cuando miró al espejo. Se daba una idea de lo que podría salir en el reflejo. La vista de una calle común y corriente del mundo humano. La vista de un restaurante se podía ver, como dentro del restaurante había varias personas, incluida cierta pelirroja. Aunque el reflejo mostraba lo que había frente de la calle, Raúl podía ver claramente el recuerdo que se reflejaba frente de él. Waltrauta afiló la mirada, pero al no saber qué recuerdo era, aunque se pudiera ver a lo lejos, no podía identificar qué es lo que se estaba viendo. ¿Y eso? ¿Qué es, Raúl? ¿Algo de lo que te sientes culpable? Waltrauta miró el reflejo y luego a Raúl, quien tenía una sonrisa forzada en la cara. Raúl suspiró. Hace algunos años, cuando era parte de un grupo de demonios, yo no sabía controlar mi aura. Aunque no lo creas, soy un hombre bastante ruin y que tenía deseos muy libidinosos. De hecho aún los tengo, pero están reprimidos muy dentro de mí. Raúl apuntó con su dedo en su frente. Es por eso que las druidas no me hicieron nada con sus afrodisíacos. Tengo algunos sellos para mi aura y libido. Como sea, mi aura era alimentada por mis deseos ruines, y esa aura hacía que las chicas a mi alrededor se sintieran atraídas por mí. Yo era bastante idiota en el pasado, y quizá lo noté, pero quise ignorarlo. Yo tontamente creí que esas chicas se habían enamorado de mí. No hice nada ante mis corazonadas y dejé que mi aura las siguiera haciendo creer cosas que no eran. Te conté que estuve en coma un tiempo, ¿no? Waltrauta asintió. Cuando estuve en coma, mi aura dejó de invadir a las chicas a mi alrededor y su efecto se perdió. Por lo que aquellas chicas dejaron de pensar que estaban enamoradas de mí. Raúl apuntó con la mirada al reflejo. Justo ahora vive en lo que debería de ser un enamoramiento de verdad. ¿Quiere decir que se enamoraron de ti con magia? ¿Sin darse cuenta? Raúl asintió, luego levantó los hombros. Podría decirse que sí. Yo nunca fui bueno en nada más que fuera pelear. No sabía usar mi magia ni mi aura para otra cosa que no fuera pelear, y hasta en pelear no era el mejor. Yo solo me hice algo fuerte por ciertas circunstancias que podrían considerarse suerte. ¿Y esas chicas que dices, qué fue de ellas? Tranquila, ellas están bien, aunque no me separé de ellas de la mejor forma. Hace no mucho pude ver que estaban bien, al menos desde lejos se podían ver bien. Ellas son fuertes, por lo que estarán bien sin mí ahí. De hecho, creo que estarán mejor sin mí. Waltrauta no sabía qué decir. Parecía que sus recuerdos reflejados de pronto no eran tan profundos. En cambio la sonrisa de Raúl se veía bastante tensa. ¿Ver a esas chicas disfrutando de su vida en una cafetería realmente le generaba tanta culpa? Raúl respiró hondo y luego palmeó sus mejillas con fuerza. Vamos, si esto es todo no es algo que me pueda detener. Ya he pensado demasiado en ello. Se dijo Raúl mientras respiraba profundo. Waltrauta tenía sus dudas, pero el brillo rojo cambió a un tono azul tenue, por lo que posiblemente Raúl decía la verdad.
El próximo brillo rojo fue en la parte derecha trasera de la habitación. El espejo de los remordimientos. Raúl rascó su cabeza algunas veces mientras iba entendiendo de qué iban los reflejos. La primera fue Waltrauta. El espejo de los remordimientos le mostró algunos actos que había hecho en su vida. Copiar en un examen, comer dulces sin permiso en su casa, pelear en la escuela. Y el último, tomar dinero de los ahorros de su familia. Raúl palmeó su cara. Waltraut había tomado solo lo suficiente para vivir algunos días, tomar un transporte al mundo humano y tomar la prueba a la Torre del Cielo. El resto de cosas que traía en su mochila eran cosas que tomó de su casa, una olla, sábanas, comida. Cosas sin mucho valor. Para empezar, lo que Waltraut había tomado no podría considerarse mucho dinero. Quizá lo que le hacía sentir culpable y tener remordimientos era el hecho de haber tomado las cosas y el dinero sin permiso. Quizá sentir que le había fallado a sus padres y huir. Cuando fue el turno de Raúl, el reflejo de su primera cita se pudo ver, el día que cierta ángel caída llamada Reinare lo llevó a dar la vuelta por el centro comercial, como cayó enamorado de ella, como fue como perro fiel detrás de ella a un parque. Waltrauta estaba a punto de preguntar qué es lo que estaban viendo. Pero aquella chica en el reflejo se transformó de una chica normal a un ángel caída, luego atravesó a Raúl con una lanza de luz roja. Waltrauta chilló de sorpresa. Cuando iba a preguntar algo, pudo ver un panfleto volar en el aire y una luz roja que comenzaba a brillar. Luego el reflejo cambió. Se podía ver el techo de un hospital. A Raúl sobre una cama y un chico que obviamente era un chico guapo recostado a un lado. Ambos platicaban alegremente, un chico con el que Raúl había peleado en un rating game, un chico que era el líder de la familia Bael, el chico que le había dado ánimos para que se confesara a su prima. Raúl palmeó su cara mientras una sonrisa sarcástica se dibujaba en su cara. Jaja, esto me muestra mis arrepentimientos profundos. ¿Arrepentimientos? Waltrauta preguntó nerviosa. Sí, esa chica linda que me atacó fue mi primera novia. Mi arrepentimiento fue, ¿cuál era? Se autopreguntó Raúl mientras trataba de sonar calmado y divertido. Oh, sí, ya recuerdo, creo que era haber muerto sin haber masajeado sus pechos. Esa chica aunque malvada era realmente sexy, ¿sabes? Recuerdo que en ese momento había pensado que si realmente iba a morir, al menos le hubiera pedido que me hubiera dejado tocar sus pechos. Raúl caminó al espejo siguiente mientras el tono del brillo cambiaba a un azul tenue nuevamente. Waltrauta solo podía pensar que ese era un pensamiento realmente curioso antes de morir, pero no pensaba que ese fuera el arrepentimiento de Raúl. Poco sabría Waltrauta que el verdadero arrepentimiento de Raúl fue haber confiado al ángel caída a Reinare, y otro haber hecho caso al consejo de Sir Bael sobre salir con su prima. El espejo del miedo. ¿El espejo del miedo? Raúl miró la simple descripción. ¡Qué nombre tan raro! ¿Reflejar el miedo sería algo realmente desafiante? Waltrauta caminó frente del espejo. Tan pronto como lo hizo, el reflejo mostró los miedos de Waltrauta. Su madre fue la primera persona en aparecer, su madre cargando una vara recién cortada de una rama de un árbol. El reflejo podía ver a la madre de Waltrauta dando algunos golpecillos de la rama a una de sus palmas, pronosticando una reprimenda. Waltrauta se puso pálida. Se podía ver claramente que Waltrauta no esperaba que tal extraño miedo se mostrara en el reflejo. Raúl rió internamente. El reflejo cambió a los sátiros que se le habían ido encima cuando había respirado afrodisíacos en humo de feromonas de las dríadas. Algunos enemigos de varios pisos salieron en el reflejo, mostrando el miedo que tenía Waltrauta. No era algo raro, Waltrauta era una asgardiana que hasta hace poco había sido una granjera, aunque fuera una diosa asgardiana aún era joven y una niña de casa. El siguiente en pasar fue Raúl. Supongo que mi madre aparecerá en el reflejo, ella es muy calmada, pero también puede mirarte de forma aguda, ¿sabes? Le dijo a modo de broma Raúl a Waltrauta. Una chica fisicoculturista apareció en el reflejo. Mide al menos 2 metros y veste un traje de chica mágica. Raúl se palmeó la cara. Joder, sabía que él nunca iba a salir de mis miedos. Raúl recordaba a cierto contratante que quería volverse una chica mágica. Era aterrador ver su musculatura combinada con un traje de chica mágica. Waltrauta dio un paso atrás. ¿Qué es ese monstruo? Raúl sacudió la cabeza. No es un monstruo, es un humano, creo. El espejo cambió rápidamente su reflejo y varios enemigos con los que Raúl había peleado en el pasado aparecieron, uno tras otro hasta que uno especial quedó a la vista.
Un gigante de 7 cabezas. Waltrauta dio un paso atrás al reconocer al monstruo. Es, la bestia. Carajos, gritó Waltrauta, aunque ella conocía a la bestia. Era solo porque había habido una que otra foto filtrada de la pelea del post-apocalipsis donde habían participado las fuerzas de las facciones y el famoso grupo de X de antiterrorista. Un nuevo reflejo apareció, uno donde la bestia era atrapada en un sello gigante y aterrador. Waltrauta solo pudo tragar saliva al ver a la bestia encerrándose en un campo de fuerza mientras era suprimido por el sello. Raúl se llevó una mano a la frente. Una punzada comenzó a recorrer su cabeza, una punzada de dolor que estaba llegando. El reflejo fue distorsionándose, como si una tinta oscura fuera invadiendo el claro mar, como petróleo cayendo de un barco petrolero sobre agua cristalina. Lentamente el espejo entero se volvió negro, era más negro que la oscuridad que estaba levemente iluminada con el brillo sobre los espejos en toda la habitación. Un reflejo comenzó a dibujarse en el espejo. Una mujer, hermosa, cabello color oro, aunque algo opaco, con una piel que se podía ver que era suave y tersa, pero levemente gris, veste un traje ceremonial de sacerdotisa Miko. Su cara estaba detrás de una máscara de zorro blanca y estaba sentada dentro de lo que parecía una habitación oscura, una habitación de un templo ceremonial. Detrás de la sacerdotisa solo había una cama y una mesa con una foto sobre esta. Se podía ver a simple vista como una de las mangas de la camisa ceremonial de sacerdotisa colgaba vacía. Raúl gimió mientras jalaba su cabello con todo y peluca. Un dolor perforante comenzaba a entrar en su cabeza. Raúl, ¿estás bien? Sí, si te da mucho miedo lo que ves, podemos salir del cuarto. En realidad no necesitamos nada que pueda haber aquí para seguir. Vamos. Raúl cayó sobre una de sus rodillas. El dolor lo había recorrido en su cabeza como una descarga eléctrica por sus nervios. Waltrauta lo sostuvo y pasó su brazo por sobre su cuello, haciendo de bastón para Raúl. Vamos Raúl, te sacaré de aquí. Raúl se puso de pie, estaba a punto de moverse frente del espejo cuando la imagen de aquella sacerdotisa se movió. Raúl no parecía entender qué es lo que estaba pasando. La sacerdotisa se movía como si tuviera alguna plática, podía verlo aunque no hubiera sonido en el reflejo del espejo. Espera, el dolor es algo que estoy acostumbrado, pero eso, necesito ver ese reflejo, habló con fuerza ante el dolor en su cabeza Raúl. Pero, Raúl, estás sufriendo. Gimió la valquiria al ver a su amigo contraerse de dolor. Raúl no le hizo caso y miró directo al espejo. Sin saber qué hacer, Waltrauta solo esperó a que la situación no empeorara. La sacerdotisa parecía seguir hablando hasta que lentamente comenzó a quitarse la camisa, dejando a la vista la mitad superior de su cuerpo. Un cuerpo flacucho y algo grisáceo, se podían ver vendas cubriendo el pecho de la sacerdotisa, así como vendas cubriendo la base del brazo donde no había uno, marcas de quemaduras se podían ver. Aquella sacerdotisa se quitó la máscara luego de quitarse la camisa ceremonial. Una linda cara quedó a la vista, mejor dicho, la mitad de una linda cara, media cara de la sacerdotisa estaba quemada, se podía ver que el ojo no se había podido salvar. El dolor dejó de ser sentido por Raúl, era como si hubiera metido la cabeza dentro de una piscina, sus oídos dejaron de escuchar las recomendaciones de Waltrauta sobre salir de aquella habitación. A cambio de dejar de sentir dolor en su cabeza, Raúl sintió un vacío en su pecho. ¿Ya Sakasama? No, no. ¿Pero cómo? Su linda cara que reflejaba la inocencia y seriedad de una princesa. ¿Pero qué pasó? Como gritó Raúl como si aquello fuera algo que estuviera viendo de forma real y no en un reflejo. La cara de la pequeña princesa yokai de los recuerdos de Raúl, que ahora se veía como una joven, estaba quemada, así como no había un brazo desde debajo del hombro y marcas de quemaduras había marcas de quemaduras en media cara y un ojo faltaba. El espejo dejó de reflejar. Tan pronto como la imagen de la rubia en el espejo desapareció, una lluvia de imágenes entró en la cabeza de Raúl. Eran recibidas en su cabeza como golpes, los nervios en su cerebro sentían el dolor de recibir imágenes directamente a su cabeza. Raúl cayó mientras se retorcía de dolor. Imágenes que no podría recordar aunque las viera una y otra vez y llegaban a su mente. Raúl. Coma gritó la aspirante a Valquiria. El brillo del espejo no cambió a azul, y en cambio el espejo que era negro se agrietó. El espejo se rompió a trozos y cayó al suelo con un fuerte sonido.
Las 4 luces azules de los otros espejos cambiaron a rojas. Waltrauta gimió de miedo al ver el cambio en la habitación. Sentía pánico al ver a Raúl tirado en el suelo gimiendo de dolor. Las puertas dobles que habían estado abiertas se cerraron de un golpe. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? Waltrauta sacó varias pociones de su anillo: antienvenenamiento, quemadura, hipnosis, sueño, parálisis. Waltrauta roció todas sobre la cabeza de Raúl, luego roció algunas de recuperación de salud. Aquello parece haber ayudado a Raúl un poco, pues lentamente el dolor parece decrecer. El sonido de burbujas fluyendo comenzaron a escucharse, como el sonido de agua hirviendo provocando burbujas. Waltrauta miró en todas direcciones hasta que vio el par de estatuas al final de la habitación. Parecía que las formas humanoides color marrón comenzaban a tomar forma. Los sonidos de burbujas eran de los cuerpos tomando forma lentamente. «Carajos», gimió la Asgardiana. Con gallardía Waltrauta se paró frente a Raúl, empuñó su lanza ante el enemigo que estaba materializándose. Waltrauta gritó con fuerza, reforzó su cuerpo con magia y cargó contra el enemigo. Waltrauta corrió como el viento, cargó con fuerza y perforó el pecho de ambas estatuas que tomaban forma. El nerviosismo de Waltrauta no se desvanece aunque las estatuas fueran perforadas. El sonido de las estatuas al tomar forma no se detenía. Uno de los brazos sin forma se movió de pronto. Los reflejos de Waltrauta pulidos en la torre del cielo le advirtieron de un pronto ataque, por lo que se movió. Como si fuera un latigazo, el movimiento del brazo alcanzó a Waltrauta, por lo que usó su lanza para bloquearlo. Al momento, el sonido del metal cortado se pudo escuchar. Waltrauta, que saltó hacia atrás, sintió como su armadura se soltaba. La armadura de pecho que tenía se dividió en dos, dejándola colgando por las correas de cada lado. No solo la armadura se había cortado, la ropa con protecciones también. Era una suerte que no hubiera llegado la piel. Durante todo el tiempo que había viajado por la torre, Waltrauta no había perdido el tiempo, había estudiado magia incluso un poco en su tiempo libre, por lo que incluso podría pelear con magia. No era como si un mero golpe como ese pudiese derrotarla así de fácil. Las estatuas comenzaban a tener rasgos físicos diferenciables. Waltrauta comenzó a cantar su magia, usando un hechizo de refuerzo y barrera. Hechizos básicos, pero que mejoraban la defensa. Mientras Waltrauta cantaba, las estatuas formaron a 2 chicas. Ambas chicas hermosas, una de cabello negro y largo, con lo que parece un uniforme. Era una falda negra y un saco rojo, calcetas blancas y zapatos negros. La otra chica era una pelirroja. Usaba una falda roja, con camisa blanca, calcetas blancas y zapatos negros. ¿Y esto? Waltrauta no reconoce a una de las chicas, pero la otra le daba una hora de haberla visto, como si fuera alguien famoso que estaba reconociendo. El par de chicas hermosas alargó sus brazos, parecían de algún tipo de metal líquido. Waltrauta chasqueó su lengua, miró a Raúl a un lado, lo veía retorcerse sujetándose la cabeza de dolor. Raúl la había ayudado tantas veces, era hora de ayudarlo a él. ¿Qué tan difícil podrían ser ese par de enemigos? Y ya había llegado hasta ese piso haciendo equipo con Raúl. Para Raúl, el ver aquel recuerdo eliminado de su cabeza en un reflejo, que de alguna forma que no tenía que ver con su propia memoria, fue raro. Era como un déjà vu combinado con las ganas de vomitar, sumándole sentir como si una lanza de luz le perforara en la cabeza. En lapsos demasiado rápidos a su cabeza llegaban imágenes y volvían a desaparecer. Raúl tenía que sujetarse fuertemente a la cabeza o su cabeza seguramente exploraría. Raúl, que se sujetaba mientras estaba tirado, sopesó las formas de dejar de sentir aquel dolor. Parecía como si entre más tratara de recordar más le fuese a doler, como en todas las ocasiones anteriores que había tratado de recordar esos nefastos sueños. Debido a que aquella vez había sido algo consciente, Raúl tenía los recuerdos frescos, sentía que imágenes de sueños que había tenido taladraban en su cabeza como déjà vus y así sin más desaparecían. Pero aquella vez era diferente, había visto lo que seguramente eran sus miedos grabados en su subconsciente. Era algo a lo que le temía reflejado en un espejo mágico, reflejado frente de él. Raúl se dio cuenta de que no debía tratar de recordar. En aquella ocasión él no había sido el único que había visto esos nefastos sueños o recuerdos. Raúl solo se repitió, preguntar a Waltrauta lo que vimos en el espejo. ¿Algo así sería tan simple? Preguntarle a alguien más qué es lo que vio en el reflejo de un recuerdo que él había tenido frente al espejo de los miedos serviría.
Tan pronto como dejó de tratar de recordar, Raúl dejó de sentir el dolor. El dolor residual seguía, como el dolor de un golpe que no se iba, pero no era el dolor intenso interminable de sentir. ¿Qué era aquello? ¿Un bug en su memoria? Había que aprovechar el bug. Raúl se puso de pie, solo para ver pasar volando a una Waltrauta maltrecha. Tenía la mayoría de su armadura hecha jirones, tanto la armadura como la ropa habían sido desgarradas a lo que parecían latigazos. Ni siquiera la lanza de Valkyria se había podido salvar. Ja, ¿esa no era Waltrauta? Raúl seguía con los oídos zumbándole, incluso se sentía fuera de sí, por lo que su percepción no era tan buena, efecto claro de haber sido taladrado en su cabeza por aquel dolor extraño que le llegaba de la nada. Cuando Raúl se giró, el zumbido en sus oídos se agudizó. Frente de Raúl había dos mujeres. Dos chicas hermosas, una pelirroja y una pelinegra. Raúl conocía bien a esas chicas, ambas habían sido sus novias alguna vez. Ambas tenían leves sonrisas en sus caras. Aquellas leves sonrisas le enviaron a Raúl el peor sentimiento que pudo haber tenido, odio. No era su culpa, en realidad no es como si las odiara, era solo que al ser parte dragón reconstruido por dos dioses dragones, sus instintos que se agudizaron luego de estar en coma lo hacían reaccionar un poco más como un dragón, y por sobre otros sentimientos los sentimientos más fuertes que generaba un dragón eran el amor y odio. Y aunque Raúl supiera que la pelirroja frente de él no era culpable de nada, no sentía lo mismo por la pelinegra, además de que aún tenía el sentimiento de odio nacido de su parte dragón dirigido a la pelirroja. Su cerebro le decía que ese sentimiento no era lógico, pues la pelirroja no era culpable, pero su corazón le decía otra cosa. De un vistazo rápido Raúl pudo ver a Waltrauta. Ella estaba cubierta de heridas, latigazos que de no ser por su armadura muy posiblemente hubieran llegado hasta sus huesos o peor. Waltrauta no parecía querer rendirse hasta que vio a Raúl, su mirada se cruzó con la suya. Raúl, tus ojos brillan en rojo. Fue lo único que pudo pensar la rubia. La mirada de Raúl era aguda y sus ojos brillaban en la oscuridad. Él se sentía emocionado, no de forma positiva, sentía las emociones de la ansiedad y el odio. Tenía ansias de preguntarle a Waltrauta qué es lo que vio en el espejo y el odio a esa pelinegra y esa pelirroja. ¿Puedes caminar? Le preguntó Raúl a Waltrauta mientras sacaba de su anillo varias botellas de recuperación, para quitarles la tapa y dejar caer el líquido sobre Waltrauta. Waltrauta respiraba a horcajadas. Inflaba sus pulmones tanto como podía, quizá por todo el cansancio que tenía de haber contenido al dúo de chicas. Sí, con pesadez, pero sí. Waltrauta dijo mientras se ponía de pie con solo fuerza de voluntad. Bien, ahora sal de aquí. Tengo algo que resolver con ese par de chicas. ¿Qué? ¿Pero qué dices? No te dejaré, Raúl, tú. Raúl, que había volteado a ver a los doppelgangers acercarse, le dio una mirada a Waltrauta. Sus ojos brillantes hicieron que Waltrauta guardara silencio. Ella no había visto tanta furia dentro de los ojos de Raúl antes, ni siquiera cuando la fue a rescatar de aquellos sátiros y dríadas se había visto tan enfadado. Waltrauta asintió. Te esperaré a las escaleras del piso siguiente, tienes que salir de aquí sí o sí. Waltrauta había sentido miedo, no de los doppelgangers que se acercaban balanceando sus extremidades simulando látigos, había tenido miedo de la mirada de Raúl. Ella ya sabía que Raúl era más fuerte que ella, tenía un margen de quizá un 25% más de fuerza, velocidad, astucia, pero lo que sentía que Raúl le llevaba a más distancia era en habilidad de combate. Waltrauta sostuvo lo que sobró de la lanza de Valkyria de su abuela y salió corriendo de la habitación. Cuando los doppelgangers vieron eso lanzaron latigazos, pero fueron desviados. Raúl frente de ellas los había desviado. En la cara de Raúl se podía ver odio, nerviosismo, miedo, y a cada paso que los doppelgangers se acercaban su cara se descomponía más y más en escamas crecientes. Veamos qué hubiera pasado si me hubiera enfrentado a Reinare con mi fuerza, y qué hubiera pasado si no me hubiera ido de casa cuando ría ciego el día que desperté del coma, se dijo el rubio Raúl.